Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Bendice cada persona que escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones en tu vida? La Biblia dice el por qué vienen las maldiciones y dice cómo evitarlas. Las maldiciones, causa y efecto, a partir de Deuteronomio 28, 15, pero también nos vamos a apoyar en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Diré bien claro, desde el mismo principio, la idea central de todo lo que quiero compartir, desde el primer momento. Y esto lo va a entender usted después, más tarde. De las maldiciones vamos a aprender la causa y el efecto. Causa-efecto. Las causas, desde Éxodo, los mandamientos, allí se dan los 10 mandamientos, que son, bueno, el resumen de los 613, pero allí serán los 10 mandamientos, y esas son las causas. Cuando se desobedecen los 10 mandamientos, vienen unas consecuencias, el efecto. ¿Dónde veremos ese efecto? En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 al 68. Lo veremos muy ligeramente. Porque allí en Deuteronomio 28, 15 al 68, se dan las consecuencias de la desobediencia a esos mandamientos de Éxodo 20, de 1 al 17. Y esas consecuencias, esas maldiciones de Deuteronomio 28, vienen a ser el efecto visible en el mundo físico de algo que no podíamos palpar o ver, que eran las leyes, esas leyes que se dieron en Éxodo. Resumiendo, los mandamientos desobedecidos de Éxodo son la causa de que vengan maldiciones a la vida de las personas. Y esas maldiciones se ven en Deuteronomio 28, 15. Primero veamos algunas ideas generales de las causas. Los 10 mandamientos. Después de hablar de estas causas, vamos a ver las consecuencias, que son las maldiciones. Causas, los 10 mandamientos. La desobediencia a los 10 mandamientos, causa de las maldiciones. Podemos clasificar los 10 mandamientos, que son, como dijimos, el resumen de 613 mandamientos que se encuentran en el Pentateuco, en contra quién cometimos el pecado o la acción egoísta. Cuando el pecado fue hecho contra Dios, cuando el pecado fue hecho contra uno mismo y cuando el pecado fue hecho contra otros. Vamos a verlo en detalle para que lo podamos entender. Cuando el pecado fue hecho contra Dios, por ejemplo, la idolatría es un pecado que fue hecho contra Dios, o tomar el nombre del Señor en vano. Le leo algunos. Éxodo 20, 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación de los que me aborrecen. Y aquí habla del castigo, hasta la 4ª generación por faltar a estos mandamientos. De manera evidente lo dice: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. En el 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al malvado. Y en el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Bueno, eso es faltarle a Dios, faltarle a estos mandamientos, y traen consecuencias. Estos mandamientos se repiten en el 34, 7 y en Deuteronomio 5, 9. Como dice aquí, el castigo se paga con maldiciones. Cuando dice que visita la maldad y la iniquidad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación, está hablando de ese castigo. Y como los otros pecados pueden producir, faltar estos mandamientos, pueden producir la pérdida de la eternidad
si no se acoge al arrepentimiento y a la muerte del Mesías, del Cristo. Cuando el pecado fue hecho contra uno mismo, ya no contra Dios. Los mandamientos que entre los 10 podemos asociarlo a pecar contra nosotros mismos, aunque todos atentan contra nosotros, puede ser este, Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es de reposo para Jehová tu Dios. Aunque la falta de este mandamiento, como dijimos, es contra Dios, en menor grado atenta a uno mismo. El no descansar un día a la semana y ese día a la semana dedicarlo a buscar de Dios. Consiste en gente que se hace daño a sí mismo. Por ejemplo, tatuajes, homosexualismo, lesbianismo, los vicios tales como la droga o el alcohol. Las operaciones donde la gente se automutila, como en el cambio de sexo, o la gente, que es a lo que específicamente podemos asociar este versículo, cuando la gente por ambición o idolatría a la profesión se excede en la jornada de trabajo. Se paga el castigo en su propio cuerpo con enfermedades y desgaste por el trabajo, por el exceso de trabajo. Y como otros pecados, como la idolatría u otros, también produce pérdida de eternidad, ya lo dijimos. Si no se acoge la persona al arrepentimiento y a la muerte del Mesías para perdón de pecado. Mire, las calles de Bogotá y de casi todas las ciudades cosmopolitas, de las ciudades grandes del mundo, están llenas de hombres y de mujeres, están llenas de indigencia, hombres y mujeres vestidos de harapos y sucios y en la degradación que ellos mismos se autoinfligen como daño a su cuerpo por no obedecer el mandamiento de cuidarse. Estos pecados son también indirectamente, como dijimos, contra Dios, o principalmente contra Dios, que nos dio el cuerpo para que lo cuidáramos y lo administráramos. Romanos 1:27 muestra cómo a veces en el mismo cuerpo las personas reciben el castigo de su propio extravío. Dice la palabra en Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lo dice la palabra, hay hombres que en el caso del homosexualismo reciben el castigo en su propio cuerpo, de su extravío, de estar torcido. Bueno, cuando el pecado fue hecho contra otros, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su carro, ni su casa, ni su finca. No hay que explicar. Es fácil entender que irrespetar a los padres, que matar, que robar, que adulterar, que acusar falsamente, que codiciar, que envidiar lo ajeno, es pecar y es irrespetar a los demás. Para entender bien este asunto, se necesita tener bien claro el sistema de castigos y recompensas del antiguo pacto, que también lo recoge el Nuevo Testamento o pacto renovado, y que vamos a un día a hacer una serie de predicaciones solo acerca de eso, del sistema de castigo y recompensa. Por ahora, solo diremos para que pueda entender que en el antiguo pacto Dios cobraba el castigo medida por medida. En hebreo, midad keneged midad. Es decir, hiciste y lo mismo que hiciste se te va a retribuir. Ojo por ojo, diente por diente. Dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, yo daré la retribución. Y lo dice más veces en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y también las personas, pues obviamente por faltarle a los demás pueden perder la eternidad si no se acogen, como dije, si no se agarran del arrepentimiento en la muerte del Cristo, del Mesías. El antisemitismo es también una forma de pecar contra los demás, en este caso contra el pueblo judío. Por eso dice en Génesis, como dice en Génesis 12:2, le dice Dios al pueblo judío: haré de ti una nación grande, te bendeciré,
engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré al que te bendiga y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo esto al pueblo judío, y Dios regañó a Elías cuando habló mal de Israel, y Dios le trajo la maldición a Chávez del cáncer, a Hugo Chávez Fría, el presidente venezolano, por maldecir a Israel, y él dijo que desde sus entrañas, y las entrañas fueron podridas por cáncer. Así que en cualquier seminario, en cualquier grupo, cualquier maestro que tenga antisemitismo y hable contra los judíos, contra el idioma hebreo, contra la lengua hebrea, contra el estudio de las cosas, tenga cuidado, porque hay maldición. El Todopoderoso nos deja los mandamientos, y para algunos grupos de personas solo se trata de un grupo de prohibiciones arbitrarias que no tienen sentido. Tal vez ellos piensan que los mandamientos son no hagas esto, no hagas lo otro, pero tienen un sentido profundo, aunque algunas personas no lo entendamos, y es que cada uno de estos mandamientos está estrechamente conectado con cada una de las maldiciones que dicen Deuteronomio 28. Y es para que podamos aprender una gran lección universal. Si falta un mandamiento, viene un tipo de maldición. Lo dice en Levítico 26:14, en Deuteronomio 28:15, que las consecuencias de incumplir los mandamientos traían maldiciones, y que las maldiciones vendrían como consecuencia de haber incumplido los mandamientos. Entonces son importantes los mandamientos. Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario, vamos para el cielo, pero cada cosa que tú hagas va a traer su consecuencia en el mundo físico. Va a venir esa maldición como tikkun, como consecuencia. La gente del mundo le dice karma, mal dicho, como retribución. Hasta las personas que no creen en Dios, cuando alguien les hace algo, dicen, ya él pagará, la vida le cobrará. Y los cristianos, aunque sean mal cristianos, cuando alguien les hace daño, dicen, ahí Dios está en el cielo, ya él sabrá Dios lo que le va a hacer. Entonces es una realidad. Vendrán maldiciones por culpa de faltarle a los mandamientos, ya sea a Dios, ya sea a nosotros mismos, ya sea a las demás personas. Consecuencias de la desobediencia. Y vamos a leer Deuteronomio 11:26, que lo estudiamos hace muy poco, para que vean cómo habla de esas consecuencias. Dice Dios en el 11:26 de Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, vimos algo de los mandamientos, que son las causas que provocan maldiciones si se incumplen esos mandamientos. Ahora vamos a las consecuencias, que son las maldiciones. Hablemos de las consecuencias, que son la evidencia física, las que podemos ver en este mundo real, para saber que hay maldiciones, para saber que hay un mandamiento incumplido que está demandando. Si a ti la ley te pone una multa, tiene que decirte por qué es la multa. Tiene que decir si fue por exceso de velocidad, si fue por estar mal parqueado, si fue por llevarte una luz roja, para que tú no lo vuelvas a hacer. Entonces, aclaro, desobedecer los 10 mandamientos es lo que causa las maldiciones. Y son las consecuencias de esa desobediencia. Nos enseñaron a pensar en maldiciones de una forma incompleta. Nos enseñaron a pensar con estudios anteriores, de años atrás, de esta manera. ¿Qué es una maldición? ¿Existen las maldiciones? ¿Quién puede maldecir? ¿Por qué motivos misteriosos siempre se cumplen las maldiciones? ¿Serán seres, entes que tienen personalidad y pueden maldecir? ¿Pueden hablar y maldecir? ¿Hay algo místico y enorme que se esconde detrás de la palabra hablada? Vea, si yo no hago nada malo, pero otra persona, un maestro, mi mamá, mi papá, me maldice o dice una palabra negativa de mí, vas a ser bruto, vas a ser bobo, no vas a ser inteligente, vas a caer preso, te va a ir mal. Si esa persona habla mal, negativo de mí, pero yo no he hecho nada malo, ¿vendría yo a ser maldecido aún siendo inocente? ¿Ve? Estas preguntas muestran la forma en que nos enseñaron a ver y entender la maldición. Pero está equivocada porque es incompleta.
Como ya dijimos, la maldición no tiene un sentido místico, no tiene un sentido supersticioso. La maldición no es un influjo, un misterio, como en las películas. Más bien es una consecuencia palpable, clara, por el motivo que pasó. ¿Cuál es el motivo? Una falta, una desobediencia a una orden, a un mandato, un mandamiento que ya había sido dado por Dios, por nuestro Dios. La Biblia misma relaciona en toda parte el comportamiento humano con la llegada de las maldiciones. Proverbio afirma que siempre que se está bajo una maldición es porque hubo un motivo específico que trajo esa consecuencia. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Y en la traducción Good News Bible dice: la maldición nunca te puede tocar. La maldición nunca te puede tocar, a menos que tú la merezcas. Es como el ave que vuela y nunca se posa. Es como decirle a tu hijo: si no estudias vas a desaprobar. Si te las pasas en redes sociales o viendo videos tontos, no vas a llegar a nada en la vida. ¿Usted lo está maldiciendo? No, usted le está advirtiendo. Y si el joven no le hace caso, si el joven no estudia y no deja la bobada, seguro que se va a cumplir eso que usted le dijo, esa advertencia, de manera práctica y natural. Pero ahora, en el caso de las maldiciones de Deuteronomio 28:15, sí son sobrenaturales porque vienen de un reino espiritual, pero no son místicas. No es un fenómeno místico, no es un fenómeno paranormal. Es un sistema de castigos y recompensas, tal como el código de policía y de tránsito o el código penal. Acabamos de decir, es un sistema de castigos y recompensas que viene desde el mundo espiritual, sobrenatural, a este mundo físico, leyes hechas por Dios desde el mundo espiritual para corregir, disciplinar y aplicar justicia en este mundo físico y natural. ¿Por qué vienen las maldiciones? ¿Cuál es el motivo? Es un motivo santo, es un motivo que viene de Dios. Aunque lo ejecuta Satanás y los demonios, es un motivo que viene de Dios y es apartado de todo ego, con un propósito de beneficiarnos, y tiene un objetivo. Fueron preparadas ese sistema de castigo y recompensa, que son las maldiciones, como castigo para proteger los planes y proyectos de Dios de salvación del hombre, o para poner límites, los límites que Él pone. Por ejemplo, ¿qué límite puso? Que no se podía maldecir a Israel, y entonces de esa manera protege a Abraham y a su descendencia. También para castigar el pecado, que es el ego. También para castigar la maldad, que no quede impune el malvado. Igual que el código de policía o el código penal, si una persona comete un delito, es lógico que las autoridades competentes le apliquen la sanción. Hasta en una novela o una película, cuando ganan los malos, a nadie le gusta, la gente quiere que ganen los buenos, porque la maldad debe ser castigada, y está eso grabado en el alma del hombre. Cuando hay una injusticia social, un asesinato, un político o alguien, un rico, hace una violación y no lo castigan, todo el mundo protesta, porque lo lógico es que la autoridad corrija el error, corrija y castigue la injusticia. ¿Y para qué también sirve los castigos y recompensas de Deuteronomio? Los castigos de la maldición de Deuteronomio 28 buscan una reacción en el hombre que puede ver la maldición en su vida. Buscan un arrepentimiento del hombre, que en hebreo es teshuvah. Pues la maldición es como un sensor, un indicador, un medidor que tú puedes ver en tu vida si hay maldición, para que sepa que estás haciendo algo mal, que estás incumpliendo un mandamiento mal, y rectifiques. De nuevo, existen las maldiciones. ¿Qué es una maldición? La manera misteriosa en que se transmiten las maldiciones le da realmente un toque tenebroso, aunque sabemos que es solo un castigo y una recompensa, pero que viene de manera sobrenatural, viene desde el mundo espiritual. La sabiduría popular recoge cosas que tienen que ver, refranes que tienen que ver con eso, con ese castigo que viene de manera natural. Dice por allí, los refranes populares dicen: quien nació para tamal, del cielo le caen las hojas.
Quien nació para burro, del cielo le caen los palos. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Todas las desgracias vienen juntas, el dinero llama dinero y la desgracia llama desgracia. Desde que parí, ni limpia ni llena me vi. La pobreza está en la mente. Hasta los refranes populares recogen esas cosas que de manera natural vienen a la vida de las personas. Si una persona se esfuerza por sacar adelante el negocio que tiene, estudia con mucho sacrificio porque quiere mejorar su vida, pero al mismo tiempo de que lucha por restaurar su familia o rescatar a sus hijos de algún camino torcido, se desgasta también en enfermedades tediosas, trata de escapar de vicios, del alcohol, del cigarro, de las inmoralidades, del homosexualismo y de la pobreza. Trata de huir del pecado que lo abochorna, pero a pesar de batallar ferozmente, a diferencia de otros, no lo logra, no le sale bien, puede estar bajo la influencia de una maldición. Una maldición pareciera un yugo invisible que impide el paso a la felicidad. Para los del mundo, los que no entienden esto, y aún creyentes que no entienden esto que estoy enseñando, de castigos y recompensas, puede parecer algo místico, supersticioso, tipo película de Hollywood, un maleficio, ¿sí? Pero impiden el paso a la felicidad. Un obstáculo persistente que se atraviesa impide la prosperidad, la bendición material y espiritual. A veces las dificultades parecen eventos casuales. Sin embargo, luego se dan cuenta que se cumple de manera reiterada, molesta, inevitable. Y como si esto fuera poco, muchas de estas maldiciones, infortunios, adversidades se repiten de generación en generación, afectando a familias, localidades, pueblos, países enteros. Usted no cree, hay gente que no cree en las maldiciones hasta que alguien viene y le dice, mira, en esa familia el abuelito murió de un accidente violento. El hijo también, y el nieto también. Mira, en aquella familia se divorció la madre, se divorció la hija, se divorció la nieta, y también viene la bisnieta por el mismo camino. En esa familia son prostitutas 4 hermanas. En esa familia hay enfermedades de locuras que en toda la familia padecen. Los tíos fue loco, el abuelo fue loco, el padrastro fue loco. En esa familia murieron todos de cáncer. En esta familia murieron todos de tal problema. Se pueden repetir de generación en generación. Pueden afectar familias, localidades, pueblos y países y hasta continentes enteros. Prueba de esto son, por ejemplo, el continente de África, esclavizado por muchos años y todavía sufren el racismo, y, por ejemplo, Haití, el Chocó, Latinoamérica, los países pobres, Cuba, Venezuela, demás y demás. ¿Por qué vienen las maldiciones? Dijimos, por una causa específica, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no te puede tocar a menos que la merezcas. Las maldiciones no vienen sin causa, como hemos visto. Cada una de ellas vino a la vida, a una familia, a un pueblo o un país o un continente, y esto es lo que yo añado, a un tipo específico de pecado. Porque Dios castiga medida por medida para que te des cuenta, como la policía. La policía quiere que si te pone un comparendo sepa que fue por exceso de velocidad para que no vuelvas a ir a alta velocidad. Si viene una maldición a tu vida es porque Dios quiere que veas el indicador de que hay un tipo de mandamiento que estás incumpliendo repetidamente. Si vienen a familias, zonas, pueblos, países, continentes por algún tipo de pecado, que es lo mismo que una acción egoísta específica que se falta. A la cual se falta, a la cual se incumple. Algunos de los mandamientos de entre los 10, ha faltado alguno de ellos, por incumplir uno de esos 10 específicos, que resumen todos los demás. Por lo tanto, ¿cuál lección podemos aprender aquí? Que podemos identificar mediante las causas. Hay gente que puede no creer en los mandamientos o en Dios, pero ve las causas, ve el efecto, ve la maldición, la realidad, ve esas causas, y por esas causas puede identificar el origen de la maldición y puede analizar por esas consecuencias, esas causas, eso que lo motivó. En este caso específico, qué tipo de pecado, acción egoísta o falta a los mandamientos cometimos o estamos practicando.
continuadamente, o practica esa familia continuadamente, o ese pueblo, o ese continente. En Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28, del 1 al 15 vienen las bendiciones, pero del 15 en adelante, hasta el 60 y tanto, vienen las maldiciones. Y yo las quiero resumir porque no tenemos el tiempo de estudiarla una por una, pero hacer un resumen para que tú veas en qué se enfocan todas estas maldiciones. Por ejemplo, se pueden resumir todas ellas en humillación, pobreza, que tiene que ver con hambre, sed, desnudez, que fue lo que sintió el Señor Jesús estando en la cruz, por lo tanto Él llevó tu pobreza. Bueno, como dijimos, humillación, pobreza, esterilidad, enfermedades crónicas y hereditarias y mentales, desintegración familiar, humillación, derrota y desfavor de Dios. Ahora, podremos identificar en estas maldiciones, en estas consecuencias, qué motivo lo originó, cuál fue el mandamiento que se incumplió. Recuerde que Dios corrige medida por medida. Faltaste este mandamiento, por ejemplo, eres adúltero, eres lujurioso, codicias a la mujer del prójimo, tu mujer, vas a tener una familia dividida y con tu mujer se van a acostar 10 personas. Antes y después de ti. Entonces, Dios corrige medida por medida, lo cual vamos a explicar, como dije, en otra enseñanza, pero ahora vamos a estudiar de este resumen que hicimos de las maldiciones un poco de detalles. No tenemos el tiempo total, un día lo compartiremos de manera completa. Humillación. Suele ocurrirle a todos los que soportan bochornos, burlas, desprecios, provocados por la mala situación económica, la mala situación por la falta de moral, por la falta de intelectual que atraviesan, ¿sí? La mala situación económica, moral o intelectual. Deuteronomio 28:37, vamos a decir uno solo, pero hay varios que hablan de humillación. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. Ya está hablando de migración y está hablando de burla. Mire, hermano, como se burlan de, ya casi no, pero antes se burlaban mucho, decían muchos chistes sobre cubanos, ahora sobre venezolanos, sobre africanos, sobre gente pobre. Es decir, todo tiene que ver con un castigo en el cual hay que reflexionar, y este es uno de los indicadores de maldición. Humillación, bochorno, burla, desprecio. Y creo que el que padece de humillación faltó a todos los mandamientos, sobre todo el de la idolatría. Mire cuánta idolatría hay en Cuba, cuánta idolatría en Venezuela, cuánta idolatría en África, cuánta idolatría en la costa, en el Chocó, los lugares más pobres de los cuales todos se burlan. Y como retribución, como rebote, al faltar al mandamiento de no adorar ídolos, y también a todos los demás, viene como rebote, como respuesta del universo. Parece como si el universo conspirara para que te humillen, para que pases bochorno. Y esto no lo evita Dios, Dios lo permite. Los ángeles no reciben orden de defenderte y ayudarte, y el diablo y los demonios ejecutan la humillación. A veces lo hacen los mismos demonios y el diablo. A veces utilizan obreros humanos o personas egoístas que en su enorme ego, sea consciente o no, tratan de humillarte. Segundo, esterilidad. Los individuos que son afligidos por esta desgracia siempre presentan problemas en los órganos reproductores, padecen de esterilidad, son infértiles o tienen historias de abortos y pérdidas de embarazo. En el caso de las mujeres implicadas, por ejemplo, pudieran decir frases como esta: nunca salgo en estado, y si resulto embarazada lo pierdo, y demás y demás. Deuteronomio 28:18, una pequeña muestra. Hay más versículos, dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Hay maldición, y esto es por idolatría, porque en aquellos tiempos buscaba la gente
adorar ídolos, sobre todo los dioses de la fertilidad, para que les fuera bien. Hoy día igual, mucha gente busca en el brujero, en el horóscopo, en todas estas cosas de la brujería y el ocultismo, que les vaya bien y tener plata. Entonces viene sobre ellos maldición y sobre su familia, pero también por incumplir otros mandamientos. 3. Enfermedades crónicas hereditarias persistentes. Las personas que son atacadas por este tipo de infortunio padecen enfermedades largas, tediosas, probablemente transmitidas de generación en generación. Ellos pueden decir, si hay un virus, lo pesco, me contagio, siempre estoy estropeado, siempre estoy cansado, con mal estado de ánimo. O dicen, esa enfermedad la padeció mi abuelo, mi padre, y ahora me toca a mí y después la descendencia. En Deuteronomio 28:21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma en la tierra a la cual entras para poseer de ella. 28:22, Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. 28:27, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. El 35, te herirá con maligna pústula en las rodillas y en las piernas y desde la planta de los pies hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Yo recuerdo en el periodo especial de Cuba, en el año 90, cómo había tantas enfermedades que eran curables, pero la falta de aseo personal y de alimentos provocaban enfermedades que en otros lugares habían sido curables, pero en Cuba no lo eran. Hoy dicen allá que la situación está peor que en aquellos tiempos. No solo enfermedades crónicas y hereditarias persistentes, sino también desequilibrios mentales y emocionales. Este tipo de maldición, estos padecimientos llevan a las personas que lo sufren al límite de decir, me voy a volver loco, no puedo más, no aguanto más. Y en determinado extremo optan por suicidarse. Yo recuerdo que a personas que decían en Cuba para poder vivir hay que estar o loco o borracho, hablando del estado de enajenación que había que tener para soportar la situación. Y dice en Deuteronomio 28:29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino, sino serás oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y en el 28:34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Es decir, palparás a mediodía como ciego en la oscuridad, y dice, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Enfermedades mentales, desosiego, estrés, pobreza. Vamos a hablar de pobreza como número 5. Pobreza. Bueno, pobreza, esta adversidad consiste en una continua insuficiencia económica. Dice en Deuteronomio 28:17, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cría, tus vacas, tus rebaños. Es decir, carencia de alimentos. Esta no hay que explicarla. Hay mucha maldición en muchas familias generacionales y tiene que ver con incumplir los mandamientos, sobre todo la idolatría en todos nuestros países latinoamericanos, donde es tan fuerte la religión tradicional adorando ídolos, muñecos, estatuas, imágenes, carteles, fotos de santos. Y Dios dijo, ninguna imagen, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios es espíritu y como dice en Deuteronomio, no viste ninguna figura cuando Dios te habló en el Sinaí. Porque Dios es espíritu y como tal, en el poder del espíritu, quiere que le adoren, le dijo Jesús a la samaritana. Desintegración familiar, número 6. La desintegración familiar, incesantes riñas en los hogares, desunión familiar, síntomas que sugieren la presencia de una maldición. Por tal motivo hay familias que dicen que sus familias son como perros y gatos. En otros lugares pueden decir las personas con las relaciones amorosas, mis relaciones comienzan bien, pero cuando pasa el tiempo sin algún motivo lo pierdo, dicen. O dicen mi pareja pierde el interés, o yo no me lo aguanto, o lo dejo de querer, o aparece alguien que quiero más, o de forma inesperada nace un rechazo en mí y lo abandono a mi compañero. Deuteronomio 28:30. Te desposarás con mujer
y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Dice que te casarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. Hoy eso no pasa solo después que se casó. Antes, ya desde antes la mujer conocerá, si sea jovencita, a su esposo, ya ha dormido con 3, ha tenido relaciones sexuales con 3, 6, hasta 10 o más personas. Hoy casi el 100% de los no creyentes y hasta la mayoría de los creyentes tienen mujeres que antes de casarse con él han dormido y han tenido relaciones con uno más o muchas personas más. Hay personas que pensarán que estoy obsoleto, que estoy caduco, que estoy hablando de cosas que han pasado de moda, pero la palabra de Dios no caduca, es actual y es una señal de maldición. Derrota después de desintegración familiar. Derrota y de favor de Dios como número 7. Vamos a hablar primero de la derrota. 28-25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Oiga, en el 28-29 también dice, y no serás sino oprimido y robado todos los días de tu vida y no habrá quien te salve. ¿Quién nos salva? Hoy mire, la banca mundial, con unas pocas familias como los Rockefeller, los Rothschild, y los Hampton y otras más que no conocemos, son los dueños de la banca mundial, que es particular. Estos de la banca mundial dominan las bancas de cada país y las bancas de cada país a los gobiernos y a los políticos. No es que los gobiernos políticos sean solo corruptos, sino que ellos no son los que dirigen el país, es el banco el que dirige el país y nos roban todos los días y no puedes hacer nada. No hay quien te salve, solo Dios nos va a librar con milagros como hizo con su pueblo en Egipto, pero también nos va a llevar a una eternidad con Él y a ellos los va a mandar para el infierno, a todos, porque todos trabajan para Satanás, desde las familias de la élite globalista, desde la banca mundial o la banca central, desde los bancos de cada país, desde cada uno de los políticos corruptos y médicos que se prestan para eso, todos van a pagar con maldiciones y con la maldición eterna. Dice en Deuteronomio 28:31, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te rescate. Te puede llegar una deuda, te puede llegar un papel del banco que te bajaron, que te descontaron y no aparece y no te devuelven el dinero. Te puede llegar quitar la casa porque no pagaste el dinero que te están robando a la cara, porque son intereses. Ellos prestan y no producen dinero y nos cobran intereses y nosotros sí producimos bienes materiales. Te están robando por el permiso del gobierno, pero si te quieren quitar la casa te la pueden quitar, el carro, demás y demás, lo que tengas. Y delante de uno, en Cuba, la carne de res, por ejemplo, es prohibida para la población. Es decir, la gente no puede matar su propia vaca, aunque un campesino tenga una vaca, no la puede matar, supuestamente solo el gobierno, porque supuestamente el gobierno la va a repartir parejo, pero donde único encuentras carne de res es en los hoteles de extranjeros, en los hoteles de turismo. Entonces literalmente se cumple, por ejemplo, en Cuba, que matan el buey delante de los ojos y no lo pueden comer. Dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos lo verán y desfallecerán todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Dirás, pues bueno, hoy ya no se puede entrar a otro país, atacarlo y llevarse los hijos cautivos. Pero a los creyentes les está diciendo que tus hijos pueden ser arrebatados por el mundo y se los lleva el mundo y tal vez no podrás hacer nada. El fruto de la tierra, en el 28:33, lo comerá otro pueblo que no conociste y no será sino robado y quebrantado todos los días. Como dije, los gobiernos, los bancos se roban todo nuestro dinero, todo tu dinero y no puedes hacer nada y se lo llevan a otros países. Hoy la deuda de Colombia asciende a 143.500 millones de dólares. En la pandemia aprovecharon la justificación. Es como si te quemaran la casa y pusieran un carro de bombero en la esquina para que tú pidieras el favor que apaguen la casa, como dicen algunos youtubers. Entonces es
que ponen el problema artificialmente para que la gente pida un préstamo y como una solución, ay, qué bueno, la banca nos prestó, salió en las noticias, nos prestó a Colombia 13.500 millones de dólares que se van a quedar en el gobierno y en los dueños del sistema de salud, no en los médicos, en los dueños del sistema de salud y el gobierno. ¿Y quién los va a pagar? En 20 o 30 años por delante, tus hijos y tus nietos. En el Deuteronomio 28:43, el extranjero que está en medio de ti se elevará muy alto y tú descenderás muy bajo. Eso no pasa hoy en todos los países latinoamericanos. Vale más el extranjero que el nacional. Y dice, y él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú por cola. Los dueños de la banca mundial que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Ellos le prestan a nuestros países, cobran los intereses, se roban la riqueza y no puede hacer nada. Y dice que seremos por cola y ellos por cabeza. Donde quiera que usted llegue y haya un gringo, no estoy hablando de los hermanos norteamericanos que evangelizaron, gracias a Dios, por cada creyente norteamericano y de cada país, sea europeo, de los Estados Unidos, que evangelizó a América, que evangelizó a Latinoamérica y nos trajo la bendición. Y dieron sus vidas. Estoy hablando de aquellos corruptos políticos, empresarios, bancarios, banqueros, ladrones, que son hijos de Satanás. Pero cuando llegan por el dinero que tienen, los dólares, ellos son por cabeza y el nacional por cola. Ellos prestan y acá la gente se endeuda. Oiga lo que dice el 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Do you know what I am talking about? English language? Do you speak English? ¿Cuál es el escudo de el escudo de la nación de Estados Unidos? El águila. ¿Y cuál es la mejor aviación del mundo? La de los Estados Unidos y la de la parte política de Israel. No estoy hablando de los judíos de Torah, sino de la parte política de Israel, de los que dominan la banca mundial. Y vuelan como águila y lengua que no entiendes. Dice, hay gente fiera de rostro que no respeta ni al anciano ni al niño, y se comerán el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, hasta que perezcas, y no te dejarán ni grano, ni mosto, ni aceite, ni cría. Ya no les basta que ganemos el salario mínimo. Ahora ni eso. Ya no basta los pocos derechos laborales que había. Robado y oprimido todos los días de la vida. O el de favor de Dios junto con la derrota. Son los que pierden la batalla en todo lo que emprenden. Los negocios o proyectos de vida. Esa persona puede estar influenciada por la maldición de la derrota. Las personas que son infligidas por este infortunio de maldición le llaman mala suerte. Dicen, no, todo me sale mal. Dicen, despójate porque todo te está saliendo mal. Dicen Deuteronomio 28:19, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición y quebranto en todo cuanto pusieres la mano e hicieras, hasta que seas destruido. Todo te va a salir mal a causa de la maldad. ¿Por qué? A causa de la maldad y tus obras por las cuales me has dejado. ¿Cuáles son esas obras y esa maldad? Faltar a los mandamientos, ser egoísta y practicar el pecado continuamente. 28:37, serás motivo de error, servirás de refrán y burla a todos los pueblos a los cuales Jehová te llevare. Pero Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. El Señor Jesús nos libró de ser enviados al infierno, porque Él pagó por nosotros la deuda de la maldición. En el sentido de que si una persona incumple un punto de la ley, por pequeño que sea, debe pasar una eternidad, la mayor maldición, una eternidad sin Dios, fuera de Dios en el infierno. Esa maldición fue eliminada y cargó Jesús con eso en la cruz del Calvario. Pero yo creo que, oiga esto, al nosotros convertirnos a Dios, Dios le quitó a cada creyente una cantidad de maldad y de maldición suficiente
para que pudiera caminar en libertad y trabajar en sí mismo, en nosotros mismos. Tú y yo pudiéramos trabajar por medio de la palabra, la oración, el ayuno, el estudio bíblico. Pudiéramos trabajar con Dios, de la mano de Dios y del Espíritu Santo, para quitarnos el resto de las maldiciones. Solo quitó la que no podíamos y permitió, o no las quitó todas, para que trabajáramos con Él y tuviéramos parte en el trabajo. Pudiéramos trabajar junto a Él en acabarnos de limpiar. Recuerde que dice la Biblia que Él no va a permitir tentaciones, que seamos tentados más allá de lo que podemos. Entonces, ¿cómo se consigue esa libertad? Creyendo, estudiando las Escrituras, reclamando las promesas que encontramos en ella, actuando con fe, tal como Israel conquistó la tierra prometida, cuando Dios le dijo en Deuteronomio 10 y 11, entren, posean la tierra que yo les juré a sus padres. Levántate, me dijo Jehová, anda para que marches con el pueblo, entren y posean la tierra, conquisten la tierra que yo juré darle. Jesús murió en la cruz del Calvario, como dice Gálatas, y llevó la maldición por nosotros. Voy a orar por usted y por mí. Señor, te doy gracias por cada persona que recibió tu palabra. Permite que caminemos cada día más en tu palabra para evitar faltar, cometer errores, incumplir tu palabra que nos traigan maldiciones. Reprendemos todas esas maldiciones generacionales que vienen de familia, renunciamos a ellas y declaramos que nos enamoramos de tu palabra, nos metemos en tu palabra para no cometer más acciones egoístas que ofenden a Dios, que ofenden a los demás, que le faltan el respeto a Dios, a los demás y a nosotros mismos, y que nos traen maldiciones a futuro. Te pedimos, Dios, que queremos caminar en tus caminos de manera limpia. Ayúdanos, solo no podemos. Bendice cada persona. Quitamos toda pobreza de cada vida en el nombre de Jesús, por medio del cumplimiento de tu palabra y los mandamientos. Quitamos toda pobreza, esterilidad. Bendecimos tu vientre, bendecimos tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, eres bendito en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Dios me los bendiga y nos vemos en próximas transmisiones.